Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a las babas de Pavlov. El día de hoy tengo un video de esos que tanto les gusta, que podemos desentrañar la historia y ojalá no se repitan estas cosas que vamos a escuchar en este videito. Sean bienvenidos y vamos a hablar acerca del manicomio de la Castañeda. Cabe mencionar, antes de seguir con nuestro video, que estas cosas sucedieron efectivamente en el pasado, que ya hoy en día están totalmente reprobadas y por el juramento que hacemos todos los que nos dedicamos a psicología, medicina, todo ese show, no podemos hacerlo, tenemos que respetar totalmente al paciente, pero es bueno recordarlo para que no se repita, así que dicho esto, pongan atención. En este manicomio, ya sea por negligencia médica, porque había muchísimas personas, muchísimas enfermedades, no se conocía a la perfección cómo tratar ciertos padecimientos, padecieron y murieron muchísimas personas. Recordemos que antes la neta no se podía identificar ciertamente algunos de los padecimientos y simplemente los mezclaban todos como adefesios de la sociedad. Ya hoy en día tenemos conocimiento de la gran mayoría. Esa es una diferencia muy marcada del pasado a el presente. El manicomio de la Castañeda es una copia arquitectónica casi exacta de su hermanito en Francia llamado Chartrand Hospital Psiquiátrico. Espero estarlo diciendo bien, no sé francés, pero arquitectónicamente hablando es una copia casi exacta. Ya saben que en estos tiempos, que ahorita vamos a ver cuál es exactamente, la verdad es que la arquitectura de Europa se identificaba totalmente con la nueva en México. Fue inaugurado por el presidente de esos tiempos, el general Porfirio Díaz, porque estaban celebrando los 100 años de la independencia de México. Esto el 1 de septiembre de 1910, o sea que imagínense el momento histórico del cual estamos hablando. Hay que señalar, como ya les decía, que es una copia arquitectónica de otra estructura en Francia, que la verdad estaba súper hermosa, tenía mármol, tenía pisos súper enceraditos, súper bonitos, baños, muchísimas habitaciones, tenía biblioteca incluso, tenía lugares de descanso, pero también tenía fosa común. Y tú te preguntarás, ¿y por qué en un hospital psiquiátrico, Fito, iba a haber una fosa común? Bueno, hay que recordar que a muchos de los enfermos simplemente los abandonaba la familia o eran personas que el gobierno recogía de la calle, o a veces sí, la neta, había hasta presos políticos o personas indeseadas que las metían en estos manicomios, en estos hospitales psiquiátricos y simplemente pues ahí se quedaban. Y como no había quien los reclamara, quien estuviera a favor de ellos en vida o en muerte, pues simplemente se morían y los aventaban a la fosa común. Tenía 23 pabellones, para que me entiendan, como cuartitos separados, en los cuales los clasificaban en esos tiempos los que eran los doctores, que ahorita van a ver que eran muy poquitos, más o menos así. En un lugar había ninfómanas, en otro había epilépticos, prostitutas, enfermedades venéreas, alcohólicos, había de todo, y muchos de ellos incluso estaban ahí marginados, todos revueltos, viviendo de maltrato y de muchísimas enfermedades. Imagínense, los que tenían enfermedades venéreas, que no sabían cómo curarlas o simplemente no se las querían curar porque no había un recurso o no les interesaba así de fácil, se mezclaban con otras personas y pues había un contagiadero bárbaro. Había un pabellón en específico que le llamaban malamente el pabellón de los idiotas, en el cual, como ya se han de imaginar, había personas con parálisis cerebral, con diversas enfermedades mentales, pero los tenían ahí apartados como si fueran un bicho raro. En 1940, fíjense ya el salto que hicimos de 1910 a 1940, se decía que nada más había hasta 2 médicos nada más para atender a todas las personas que estaban ahí, que estamos hablando de más de 3,000 que llegaron a estar en este lugar ahí confinados, y solamente 2 doctorcillos. Pues no había cura alguna, ni había un seguimiento terapéutico, ni mucho menos médico para ellos y ellas. La gente, lógicamente, siendo tantos, sufrían desnutrición y se comían sus heces fecales, o sea, realizaban coprofagia. Ahondemos un poco más en las enfermedades. Algunos de los pacientes se contagiaban de rabia. ¿Por qué? Porque en esos pabellones que les digo, que todos estaban allá hacinados, todos estaban hechos bolas, pues también salían ratas, los cuales los mordían, los líquidos, todo ese relajo, y se enfermaban de rabia. Y algo muy clásico de esta época es que a casi todos los pacientes que estaban aquí los trataban con electrochoques, que en pocas palabras, hay que ser sinceros, les quemaban el cerebro. Y pues lógicamente, si te están quemando el cerebro, pues te vas a comportar diferente, pero es una práctica que dejó de utilizarse hace mucho, porque lógicamente, como te lo estoy diciendo, era un daño directo en el cual causaba, pues eso, un daño el cual era irreparable muchas veces. Uno de los pabellones lo tenían reservado
para peleadores callejeros que simplemente estaban peleando porque salían de las cantinas y eran súper peleoneros. Y entre ellos había síndrome posguerra, que estaba muy entendible. Recordemos que en ese tiempo México vivió muchísimas miniguerras, guerrillas, estaban peleándose entre estados y pues había guerras de guerrillas en esos tiempos. Entonces sí era muy comprensible que había personas a las cuales estaban mal de sus facultades por esa pérdida de la realidad por la guerra. Ahora viajemos un poco más en el tiempo. En el año 1968, el presidente Díaz Ordaz decidió cerrarlo y derribarlo. Por eso es que ya no existe. Existirán algunos vestigios por ahí tal vez, pero ya no existe. ¿Y por qué? Lógicamente por todo el relajo que te estoy contando. Y aparte, porque ya se venían las Olimpiadas del 68. México quería mostrarse como moderno, como un país el cual estaba avanzando hacia ser un país muchísimo mejor en competencias con Estados Unidos, con Europa y otros países. Por eso decidió el presidente de Ordaz quitarlo y borrarlo de la faz de México. Si se fijan, chicos y chicas, la verdad es que en este lugar sí existían muchas prácticas muy malas, simplemente porque había poco personal, había hacinamiento, ahí dejaban a las mujeres, por ejemplo, decían histéricas, y el esposo no las quería, y ahí las aventaba, y hay que se hiciera cargo el gobierno, y pues simplemente no les hacían nada y se volvían incluso más enfermos de lo que ya estaban. Estas son situaciones, como les estoy comentando, que no deben de repetirse. Quise preparar este video para que vieran un momento histórico, y hay muchísimos más que tengo preparados, de cómo la medicina fue avanzando a partir de unas prácticas muy malas, porque se entendió cómo eran los procedimientos reales, que simplemente no hay que dejar a las personas como un baúl vacío en el cual simplemente puedes llenarlo de porquería, porque ya no vale. Todas las personas valemos. Recordemos la frase que siempre les he dicho en otros videos: no hay ciudadanos de segunda clase, todos somos ciudadanos y debemos de tener un trato amable y adecuado. Muchas gracias, chicos y chicas, por haber visto este video. La verdad fue un video, a mí me gustó mucho, muy escabroso, muy interesante para poder recordar y que no se repita. Gracias, bienvenidos a Nadados de Pavlov y seguimos en contacto. Bye bye.